Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso correspondiente a esta semana. Como cada fin de semana, Lucia Raya, Maxi Manzueta e Israel Figueroa estaremos con ustedes para presentarles la actualidad. ¿Qué tal, Maxi? Hola Israel, una semana de mucha lluvia, una semana de nervios para muchas personas que no le gustan los huracanes, en mi caso, por ejemplo, de mucho pesar, de mucho dolor para aquellos que perdieron familiares durante estos días, sobre todo con el paso de este huracán que dejó a muchas familias sin sus techos, lamentablemente sus casas las perdieron, todos los enseres del hogar durante estos días tras la lluvia pues que trajo consigo este huracán. Una situación penosa la que se está viviendo, sobre todo en la parte este del país, donde este fenómeno atmosférico pues dio con toda. A pesar de ser categoría 1, categoría 1, lamentablemente devastó toda esa zona. Una cosa tremenda lo que ocurrió. Esta situación de Fiona, que en el momento que nosotros hablamos ya es categoría 4. Sí. Y se observan otros dos fenómenos que es posible que se le está supervisando a ver qué va a pasar con ellos. Pero también esto nos vuelve a recordar la situación de vulnerabilidad que está ahí, todos la vemos, pero este tipo de situación la desnuda. Por completo. Exacto, es algo muy... Yo recuerdo una vez que hubo un programa en el gobierno de Hipólito que sustituían los pisos de tierra por pisos de cemento. Sí. Entonces como que sería bueno que las autoridades vayan encaminando en un programa de sustituir techos de zinc por techos de concreto. El problema de aquí, y hago un paréntesis en eso que tú dices, eso es importantísimo. Lo que pasa es que aquí se construye. Es el punto. Aquí lo primero es que tú ves una casa hoy de madera, mañana tú la ves a altura de persiana y pasado mañana ya tú la ves de bloc, pero esa casa ni tiene las varillas suficientes que deben tener, ni tiene el cemento suficiente, ni la hizo una persona capacitada con la capacidad para construir esa casa. Es un maestro constructor, que no es que estamos denigrando, pero muchos no tienen las condiciones o la capacidad que deben tener, o ya no han estudiado siquiera eso, ¿entiendes? Entonces, pero al mes hay un segundo piso en esa misma casa que no cuenta con la estructura necesaria para sostener un techo. Y te hacen un edificio de la noche a la mañana. Cuando viene esta situación, ¿qué es lo que pasa? Desde que la tierra absorbe una gran cantidad de agua, inmediatamente se dan los deslizamientos de tierra. Pero es por eso, por la mala planificación en la construcción. Entonces, es bueno, ojalá y eso se pueda hacer, pero hay que ver dónde tú vas a meter un techo Sí, quizás no le aguante la construcción, pero también hay un tema, y es que aquí en cualquier sitio, al lado de una cañada, al lado de un arroyo, lo que sea, una persona se instala, se instala otro, se instala otro. Hay un barrio a la semana. Al año hay un barrio, y después, porque es un tema del sistema, y después el Estado le hace calle. Claro. Le lleva luz, le lleva agua, donde no puede haber personas. Sí, porque no hay una planificación. Entonces, cuando el Estado no se planifica, tú tienes que gastar 2 veces, y tienes que gastar 3, 4 y 5 veces. Y las vidas que se pierden. Sobre todo. Porque estamos hablando por ejemplo, Guajimía. Tú sabes los millones que se han gastado aquí en Guajimía. Donde ahí no debe haber gente así. ¿Entiendes? Pero no, le han tirado un cemento por encima y ahí entonces construimos y ya la gente tiene un solar para ellos construir. Lamentablemente. Desde que llueve, el agua al cuello. Pero se sabe porque tú tienes una cañada. Así es, una cañada ahí cerca de los 3 brazos. Cuando llueve hay que sacar a todo el mundo. Por cierto, una señora, 35 años, madre de 10 hijos, pide ayuda. Lo vi, 10 hijos con 35 años. Pues esa mujer no ha hecho más nada en su vida que no sea parir. De los 17 años. Con el respeto que ojalá que las autoridades le puedan ayudar, ¿verdad? Pero Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo dice la gente. Pero es importante que veamos el tema de la planificación. La planificación es necesaria para evitar que estemos gastando dinero en lo que no tenemos. Primero gastar lo que no tenemos. Sí. Porque entonces ahora hay que apelar a préstamos. Claro, a todo. Y esos pocos recursos se pueden eficientizar de una manera mucho mejor. Sí, definitivamente. O sea que lamentablemente esa ha sido la semana dominicana. El presidente tuvo que suspender su viaje a la Asamblea General de la ONU, donde iba de seguro a seguir hablando acerca de otro Haití. caso perdido.
Donde tampoco hay planificación. Absolutamente, que por cierto, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí vi al primer ministro hablando cosas. Pero el presidente sí ha estado presente y pendiente a lo que se ha dado en el país. Eso es importante y hay que resaltar. Yo creo que se le dé seguimiento al tema de las compras. Sí, de hecho. Hay que darle seguimiento al tema de las compras porque los que están en el banquillo de los acusados hoy es por compra. Fueron porque compraron mal ayer. Sí, pero entonces, hay que vigilarlo desde hoy. Bueno, de hecho vimos en esta semana cómo Compras y Contrataciones emitió una resolución donde establecía algunos los parámetros para las compras. Además, el presidente delimitó, no es todo el mundo. Son algunas instituciones puntuales. Agricultura e incluso dentro de las EDE solamente es de norte y es de este, porque como al sur no pasó nada, o sea, que hasta eso se delimitó. INESPRE, el tema de salud pública, son esas instituciones las que van a poder participar de estas compras de emergencia, que aunque son de emergencia, también llevan un proceso prácticamente y hay que vigilarla. Más que todo. Hay que vigilarla. Porque, obras públicas, para que no pase como un puente que se cae, que no sé uno con qué que lo están pegando y esas cosas. Con tape parece. Bueno, pero nada. Lamentablemente esa ha sido nuestra semana. Una pausa y luego continuamos con más. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Amigos del repaso, y ahora damos la bienvenida a Eric Rivero, quien es el presidente de APROLECHE, la Asociación Nacional de Productores de Leche, y con él queremos evaluar un poco el impacto que ha tenido en el sector productor el huracán Fiona que acaba de pasar por el país. Fue un huracán de categoría 1, pero como ya todos saben a esta altura, en el este devastó prácticamente. Así que don Eric, bienvenido al repaso. Y lamentamos muchísimo lo que ha pasado y cómo ustedes han estado evaluando los daños que ha generado Fiona por ahí. Sí, bueno, primero saludarlos y agradecerles la oportunidad nueva vez. Ustedes que siempre han estado atentos al sector, desde todos los ámbitos que ustedes se manejan. Y nada, realmente ha sido una catástrofe. Ha habido muchas pérdidas a nivel del sector agropecuario, más allá de la tragedia humana de los techos descobijados, de los barrios anegados, pues también está el tema de la producción, que son temas que en pocas horas se pierden décadas de trabajo, y realmente hemos estado recorriendo el este. En nuestra condición también de asesor agropecuario, el presidente de la República pues nos instruyó a que apoyáramos en el levantamiento, y así lo hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo, porque todavía hay comunidades que a las 24 o 36 horas de haber pasado todavía no ha sido posible el acceso. Wow. Pero estamos trabajando intensamente en verlo. Sí, pues sabemos que hay muchos daños, inundaciones, la brisa hizo mucho daño también en muchas comunidades agropecuarias de allá, pero se ha estado trabajando. Por ejemplo, una noticia buena es que inmediatamente se hizo el primer levantamiento, se ubicaron cerca de 40.000 quintales de cacao que estaban en secaderos, que lamentablemente se fueron, y eso se está trasladando a otras zonas del país para salvar esa producción, que es una producción de pequeños productores que hay que preservar, y además es un tema que impacta de manera directa a la economía, no solo regional, sino también del país. Claro. Y en fin, están pues haciéndose todos los esfuerzos. Han habido arroz inundado, porque había un interés. Este año, por ejemplo, se sembraron 3 veces más el arroz en esa zona de lo que se sembraba anteriormente, y ya había mucho arroz para cosecha, y eso todo está inundado.
pero lo importante es que el presidente de la República ha dado instrucciones precisas de que primero la gente, claro está, primero es lo primero, ir en auxilio de las necesidades básicas que son alimentación, techo, aseo y reparación de las viviendas, que ha estado pues preocupado con ese tema también y estuvo visitando varios barrios también de los distintos provincias del este. Y concomitantemente con eso, lo primero es restablecer también energía eléctrica y abrir los accesos. Ya en eso se está trabajando y dentro de un tiempo prudente, que es lo que aspiramos todos, es que se retome la normalidad, que es lo que queremos. Y el presidente ha hecho los compromisos de que hay que hacer los esfuerzos, las inversiones hay que hacerlas de manera coordinada en las distintas provincias para que llegue a los más necesitados, y en eso pues se está trabajando. Hay algo que me preocupa sobremanera. Se está en el proceso del levantamiento. Obviamente tú has señalado algo importante. Hay zonas donde todavía no se puede llegar porque los ríos en muchos casos no lo permiten. Lo digo, por ejemplo, en el caso, yo soy de Monteplata, la zona de Peralvillo, La Cuava, todavía no hay forma de tú llegar porque los AMA no le permiten. Sí, entonces, cayó mucha agua. Mucha agua. Pero lo que me preocupa a mí es el hecho de que va a haber un acompañamiento por parte tal vez del mismo Ministerio de Agricultura, de no solamente hacer esa evaluación, sino también de, luego de que se tengan esos datos, de ver qué se perdió, de que se pueda acompañar a esos productores en lo poco que le quedó, que se le pueda comprar, se le pueda ayudar, esos préstamos que tienen con los bancos que lo buscaron para esas cosechas que se perdió. Va a haber ese acompañamiento real de que esos productores puedan contar con eso. 100%, desde el financiamiento hasta el acompañamiento. El financiamiento, si hay productores afectados que tenían financiamiento, pues se le va a reorganizar eso. Inclusive hay que volverle a prestar para que puedan recomponer su producción y su vida, porque básicamente, oye bien, y muchas veces decimos, oye, qué mala suerte ha tenido el presidente que le ha tocado gobernar. Mi mamá decía eso ayer. Mi mamá lo pero decía. Yo lo veo de otra forma. Yo lo veo, qué buena suerte ha tenido el país, que dentro de toda esta catástrofe de sanidad, primero con el COVID, después del tema de la guerra y ahora estos fenómenos naturales que van acompañados también de todo lo que es cambio climático y todo eso, qué buena suerte ha tenido el país de tener un hombre entregado como está el presidente, 24 horas al día, a resolver los problemas de la gente sobre todas las cosas, y los productores pues serán, y sobre todo que luego del 2020, el año de la pandemia, pues un grito a voces de muchos de los dirigentes ganaderos agropecuarios del país es que la producción nacional es la vital y la importante. Pues ese cambio que ha habido en el mundo post-COVID pues ha demostrado que definitivamente para tener un país que se precie de soberanos, realmente debe tener una producción agroalimentaria importante. Claro. Y el COVID lo demostró. Aquí se cerraron los puertos, aquí se cerraron los aeropuertos, aquí se cerró todo en algún momento, y aquí, gracias a Dios, a pesar de la carestía de todos los insumos del mundo, pues alimento no ha faltado. Y eso pues a nosotros que creemos en la producción nacional, al presidente que definitivamente cree y sabe del aporte que se ha hecho, pues nos llena de orgullo saber que tenemos un sector que, a pesar del COVID, a pesar de la guerra y a pesar ahora de Fiona, dentro de pocos meses vamos a estar repuestos y produciendo los alimentos de los dominicanos. ¿Cómo funciona en el sector agropecuario el tema de los seguros? Porque nosotros sabemos que precisamente son cosas que no se pueden controlar, y tenemos entendido que el tema del financiamiento también un tema como cuesta arriba, porque es mucho más fácil conseguir un préstamo para un carro que para financiar para una un Mercedes-Benz que para un tractor. Así exacto. Es. Entonces, ¿cómo funciona eso en ese Bueno, sector? tú sabes que el sector agropecuario es vulnerable desde todos los ámbitos que tú lo mires. O sea, un sector que depende de la naturaleza, y la naturaleza no la controla nadie. No la controla nadie. Entonces, el negocio privado pues muchas veces no ve las importancias de los sectores, sino más bien ve cómo su retorno de capital está más asegurado, y ha sido pues eso una de las grandes aspiraciones y uno además de los pendientes históricos que tiene el sector. Y aquí tenemos un Agrodosa, pero hay que fortalecerlo, que es un seguro agropecuario que hay que seguirlo fortaleciendo, y sabemos que
dentro de las posibilidades se seguirá fortaleciendo porque es un seguro que es subsidiado por el Estado para los productores, pero es un tema pendiente. El tema del financiamiento no es de interés para la banca privada, para el sector agropecuario y el seguro tampoco, y eso hay que crear las condiciones y las políticas públicas para que todo el sector agropecuario pueda estar asegurado, para beneficio de los productores primarios, de la producción, pero también del país, que podamos pues sentirse una seguridad, sobre todo que cada día más con el cambio climático que tenemos, los fenómenos atmosféricos son más raros, vamos a decirlo así. Mire, esto lo pintaban por un lado al ratico que tuvo 3 horas por aquí, y así pues nos llena de incertidumbre al país y a los productores y a la población en general, porque más allá de la producción también está el drama humano, y todo eso pues tenemos que seguirlo trabajando. Y lo importante es que tenemos al presidente enfocado en todas esas cosas y sobre todo escuchando, que es lo más importante que tenemos con el presidente. Eric, ahorita comienzan las especulaciones, porque aquí, desde que pasa algo, aprovechan los comerciantes para comenzar a subir de precio. Ahorita dice que no hay plátano porque Fiona se llevó todos los plátanos, y un plátano te lo venden en 30 y 40 pesos, pero te dicen que el arroz sube porque la mayor parte del arroz se fue por el ciclón. ¿Cómo se va a manejar esto de que ciertamente haya un control de que no comience a ocurrir eso en 2 o 3 meses, porque estamos acostumbrados a eso? O sea, eso lo sabemos, pero también sabemos que en este gobierno el presidente le ha puesto una nueva cara al INESPRE, que en los tiempos que han habido esos momentos de especulación por el mismo plátano, en algún momento tuvo a unos precios muy altos, y por una intervención momentánea del INESPRE en el tema de los plátanos pues se normalizaron los precios, y así será. O sea, esa es una ley importante, la del INESPRE. Es una ley que, a pesar de los años 70, es una ley que está como si fuera escrita en estos tiempos, porque es una ley de estabilizar los mercados y de crear las condiciones no solamente para que el consumidor tenga productos a precios adecuados, sino también para que en algún momento el productor tampoco tenga pérdida por una sobreabundancia. Y eso son de las cosas que hay que seguir apostando y trabajar. Y además sabemos que la intermediación muchas veces, y ha sido una de las grandes quejas de nosotros, pues se queda con gran parte del esfuerzo y con gran parte de los sueldos de la mayoría de los dominicanos, pero no vamos a descansar hasta que logremos pues llevar la justicia al mercado agropecuario nacional para beneficio de todos, no solo del productor, sino también del consumidor, que al final es lo más importante. Ojalá y eso se logre, porque de verdad que aquí somos muy buenos en eso. Con cualquier cosa aprovechamos. Déjame decirle que claro, yo creo que ni tú, si eres ama de casa, ni ninguna ama de casa está más atento a lo de los precios que el presidente. Oiga, eso es algo permanente, que él le da seguimiento permanente a los precios y está atento a cualquier cambio importante que tenga cualquiera de los productos de la canasta básica, y él pues está atento a eso de una manera, vamos a decir, religiosa. Así que eso, pueden estar tranquilos que no va a pasar como hace años que yo, viendo un debate en la televisión española, veía a un candidato presidencial aspirante, que en un programa de panel como este llevaron invitados de varios pueblos de España en ese momento, y hubo una señora mayor que le preguntó a uno de ellos ¿cuánto cuesta un café en una cafetería? Y él, como había estado ya muchos años en el estado, parece que hacía mucho que no había pagado un café. Y él dijo, bueno, la verdad es que no sé. Y dijo, pues yo no voy a votar por usted. En este caso no, el presidente está, oiga, se lo afirmo, se lo reitero, está permanentemente atento a los precios de los productos. El presidente firmó también en esa respuesta rápida, que hay que resaltar, un permiso, una disposición para autorizar a algunas instituciones compra de emergencia. Sabemos el peso que hay con las compras públicas, que no todas las instituciones van al ritmo que el presidente quisiera. ¿Cómo se va a garantizar que estos recursos sean utilizados de la manera más óptima y que vayan a beneficio de los productores? Porque ahora mismo todos estamos compungidos por la tragedia, por las pérdidas,
pero posiblemente dentro de un par de semanas ya la cosa está un poquito más light y hay mucho dinero de por medio. Hay una resolución incluso que Exacto. ya emitió. ¿Cómo se va a resoluciones, garantizar que ¿no? llegue al Ajá. productor que realmente lo necesita? Mire, yo pienso que el gabinete agropecuario está comprometido con la transparencia del presidente, y lo que tenemos que saber que hubo que hacer ese decreto porque la realidad de las leyes sobre compras y contrataciones se llevan un tiempo que en emergencia es imposible cumplir, y lo que tenemos que ver es que primero resolver los temas para poder que eso llegue donde es. El presidente ha organizado de manera puntual, designando personas por provincias afectadas para que sean los coordinadores generales junto a las gobernadoras, y pues se está manejando todo centralizado para que el esfuerzo que se está haciendo pues llegue a los más afectados. El norte, porque solamente uno se ha concentrado En el el este. Sin embargo, sabemos que también en el norte, algunas provincias o en el nordeste también pues sufrieron algunos daños. Esa evaluación que ustedes han hecho, ¿qué ha arrojado? Sí, la lluvia afecta, pero definitivamente cuando hay un dolor de cabeza intenso y te duele una uña, pues tú te ocupas más concentra en la cabeza. de la cabeza. No quiere decir que no se esté haciendo un esfuerzo en las otras zonas, pero en las otras zonas, gracias a Dios, no hubo lluvia, no hubo viento, solamente lluvia. Y al final, como decía el doctor Balaguer, la lluvia paga sus daños cuando no hay viento. Entonces, eso es así. Lo que estamos en el sector agropecuario sabemos que las lluvias en algún momento crean dificultades, pero al final de eso las lluvias pues crean también las condiciones para que tengamos buenas producciones. Israel, O sea, hace mucho que no vemos a Don Eri y al grupo botando leche. No, ¿Verdad? no. Ya se resolvió No, eso. no, pero realmente no. Tirando leche. Eso sí te lo voy a aclarar, porque nunca hemos botado leche, la hemos regalado, nunca. Ya la Leche, cosa- tomate, ya la todas esas cosa- cosas, Pero- se tiraban antes. sí, Eso pero, como que ha pero cambiado. regalar la leche, no. Bueno, ¿Qué ha usted sabe- pasado en el sector Bueno, lechero? Porque vamos también a ir a un sector importante que además Así mueve es, muchos recursos mucho, en el sí. país, y que en un momento siempre se hablaba de que no se está bien. apoyando, nos están llevando a la quiebra. Preferimos Así es. regalarla, en algún momento Así tirar es. un par de litros. Así es. ¿Cuál es la Bueno, realidad? Mira, el mundo los últimos años ha estado complejo y el sector lechero no ha sido una excepción. Los aumentos de los costos de producción, toda la complicación dentro de la pandemia, post pandemia, y ahora con el tema de la guerra, que prácticamente estamos viviendo unos tiempos de guerra mundial, pues el mundo está complicado. El tema de los abonos, el tema de la materia prima, todo se ha complicado, pero es bueno que sepan que esos reclamos históricos del sector lechero se mantienen, pero ahora estamos trabajando de manera firme y con el compromiso del presidente que se resuelvan. ¿Cuáles son? Lo que han sido siempre, o sea, el tema del etiquetado transparente. Hay una disposición del presidente que eso en los próximos 2 años debe quedar resuelto de una vez por todas, porque es un tema que más allá de afectar a los productores primarios a nivel de campo, a nivel de finca, pues también afecta al consumidor. Claro. Cuando adquiere un producto sin la transparencia adecuada en su etiqueta, que muchas veces pues está comprando algo que no es leche como leche, o queso como que no es queso, pero además está el tema de los demás temas pendientes que tenemos, como es el tema también del desayuno escolar, que por primera vez en la historia, es bueno que se sepa, en la licitación de este año del desayuno escolar está implícitamente escrito que el desayuno escolar debe de darse con leche de producción nacional. Mira qué bien. Y para eso, el CONALECHE, que es la institución creada por la ley 180-01, que ordena a este país a crear las condiciones para ser autosuficientes en materia de producción de leche, pues va a ser el que certifique que las plantas que participan en el desayuno escolar estén comprando la leche de producción nacional, y esas son las que están viendo nuestros estudiantes. O sea, han habido avances importantes. No todo está resuelto, pero sí le puedo decir que estamos en el camino de resolver las cosas avanzando. y vamos a avanzar, y estoy seguro si estos momentos que ha vivido el mundo no fueran, pues estuviéramos mucho más adelante. Pero lo importante es que en la vida hay que tener, más allá del deseo, hay que tener la constancia,
y vamos a seguir hasta que lo logremos y tenemos un presidente consciente de eso. Así que, Bueno. ¿qué le digo? No, estamos en el camino. Ya no Van van en a el la camino quiebra. y eso es lo Ya importante. no van a la quiebra, eso es lo va, bueno. va muy bien. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Don Eric, gracias Un placer. por haber sacado de su tiempo. Sabemos que Sí. ha estado muy ajetreado en estos días con esos viajes al este, supervisando el daño causado por Fiona, y gracias por habernos dado un panorama de la situación. A ustedes por su tiempo. Gracias. Gracias. Ustedes quédense que todavía nos queda más contenido. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda. Plaza Lama. Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida al ingeniero Eliseo Christopher, presidente de la Confederación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, y con él vamos a hablar acerca del papel y la situación del sector en un momento de recuperación económica. Así que, ingeniero, bienvenido al repaso. Gracias por invitarnos, con dos figuras destacadas de los medios de comunicación, aunque está un poco difícil No, de ver, él es así, No, es un poquito así. difícil de ver. Siempre en el mismo Ay, Nos lado. qué veíamos grande, siempre a cada será. rato Siempre en el anteriormente. mismo lado. Ahora hay que buscarle, caer atrás, llamarlo y hacerle fila, pero bueno, ¿Te ves? lo No me cogemos como difame, no quiera. me difame, ingeniero. Qué bueno. Ingeniero, ¿cómo anda el sector? Bueno, Vamos bien, di la verdad. sí, miren, definitivamente el tema de la pandemia no es un secreto que golpeó todos los sectores y el sector construcción no fue el más, o sea, no fue la excepción. Y recordemos que la inflación pues está prácticamente arropando todo el mundo, no es cosa de la República Dominicana. Pero te podemos decir que el año pasado, a pesar de la inflación, a pesar del tema de la pandemia, de diferentes fenómenos que estaban afectando, se comportó de manera totalmente atípica porque el sector creció bastante. Por ejemplo, terminó creciendo por encima del 24%, según el informe del Banco Central, donde la media nacional, la economía creció un 12%. O sea, Pero creció para lo grande, ustedes los pequeños, micro, pequeños y medianos lo sintieron también. Exacto, que es un tú sabes que tema. tú sabes que yo no estoy peleando mucho ahora. No, pero no dejen fuera, pero no hay que dejen decir la fuera. verdad, hay que decir la Sí. verdad. Mira, estuvo creciendo bastante el sector, pero nosotros decíamos que ya en enero, nuestro informe del desarrollo del sector, como estaba en el año 2021, cuando presentamos nuestro informe, pues ya nosotros señalábamos como ponderación y haciendo algunas anotaciones a futura, era precisamente de que entendíamos que el sector iba a tener un momento mucho más difícil, que no iba a tener ese crecimiento sostenido que venía teniendo en los últimos años. Eso lo decíamos, producto de la inflación precisamente, producto de que había comenzado ya la guerra en Ucrania, y eso afecta de una forma muy agresiva. Los transportes marítimos estaban muy difíciles. Sí. Y pues nosotros veíamos un sector que se iba a ir poniendo mucho más lento. También veíamos que ya a finales del año y a principios de este año, pues el Banco Central va cambiando su política monetaria. Que todo ese dinero que se había lanzado a la calle con facilidades muy amplias para las construcciones, uno de los diferentes actores que usaron ese dinero, pues el banco comenzó a recogerlo. Entonces decíamos que había que tener buscar situaciones que favorecieran al sector. Sí. Ya vimos como en agosto de este año, a finales de agosto, pues el Banco Central presenta el informe de que el sector de la construcción crece solamente un 2%. Eso es peligroso. Pero eso ¿por qué fue? Porque aquí se habla también de que hubo un incremento en casi todos los materiales de construcción. Sin embargo, gracias a Dios, ahora vimos en estos días
que parte de esto, como es el tema de la varilla, ya ha comenzado otra vez a buscar mejor precio. Sí, Está siempre. actualizada, ¿Cuál es está la señalizada. realidad, digamos? Bueno, y además preciosa esa mujer. La apreté ahorita cuando llegué aquí. Tu esposo o tu novio, yo no sé, que aguante. Pero me aproveché. Que aguante, Sí, dígame. mira, realmente la inflación fue uno de los fenómenos más agresivos en el tema de la construcción. Hubo una tendencia alcista donde muchos de los materiales que subieron más de un 100%, Sí. lo que creó unas situaciones sumamente difíciles. Pero hay que reconocer el escenario que ha manejado, el aporte que ha hecho el Banco Central, que ha podido controlar la inflación. Por ejemplo, vimos que ya en el mes de agosto fue la tendencia, fue el mes que menos inflación tuvimos, donde venimos en una escala bajando Sí. todos los meses, producto de las políticas que ha tenido el Banco Central de recoger dinero para manejar la inflación y demás. Eso lo hemos estado viendo, pero crecimos un 2%. Ahora, nosotros esperamos, lo que tú decías, por ejemplo, que hubo una disminución de precios en algunos productos importantes de construcción. No una disminución importante, Sí. una disminución. Nosotros esperamos que ese comportamiento de esa baja del acero sea igual que la inflación, o sea, que vaya En descenso. una tendencia a la baja Muy bien. y que los precios se puedan sincerizar. De lograr eso y lograr sensibilizar al gobierno, en este caso a la Junta Monetaria, al mismo gobierno, de que busquemos mecanismos apropiados para lanzar dinero de manera muy puntual a las MIPYMES de la construcción, para moverla. Estaríamos entonces ante un escenario de la construcción mucho más promisorio. Así lo podemos, o sea, así lo vemos. Recordando que nosotros siempre hemos estado en contra, hemos estado de acuerdo con el aumento de la tasa de intereses en los bancos, como lo está llevando el Banco Central. Eso es otro punto, No está- don Eliseo, importante, y perdón que le interrumpa. Aquí hace unos años, tú sacabas un apartamento, por ejemplo, te voy a poner en el caso mío, yo saqué un apartamento y yo pagaba un 8% al banco, tasa fija 20 años. Tú vas hoy y eso se ha incrementado Sí. bastante. Sí. Bastante. Entonces, nosotros estamos de acuerdo, o sea, felicitamos por los resultados que tenemos al Banco Central. Están controlando la inflación, o sea, una actuaciones, vamos a llamar, de primer orden, porque cuando comparamos la inflación que tenemos aquí y cómo se ha ido manejando, pues no creemos que está mal, Sí. parece que está de manera correcta el manejo del Banco Central. Pero hay que recordar que, señora, a través de la historia, siempre el sector construcción ha sido un gran aliado en las recuperaciones económicas. Claro, Claro. claro. Lo que sí. vimos en la Gran Depresión en los Siempre. años 30, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, lo vimos ahora donde el gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos tiene una política muy fuerte para controlar la inflación, pero en el sector construcción ellos soltaron más de 10.000 billones de dólares. Es que ustedes dan empleos. Claro, entonces... Ustedes generan. Claro. Directos e Claro. indirectos. Entonces, fíjate cómo lo hace los Estados Unidos. Maneja, controla los recursos, pero le habla a la construcción. Entonces, nosotros entendemos que es un buen momento para hacer anuncios donde se busquen mecanismos de que el dinero llegue a las MIPYMES de la construcción con condiciones favorables. Si eso se da, tendríamos un sector muy favorable, muy bueno, con mucho optimismo. Con respecto a los materiales, hay una baja, sí, hablamos de que el acero bajó algo, alrededor de un 8 a un 15%, diferentes productos, los tubos de PVC, materiales de terminación, algunos materiales de terminación, pero precisamente estuvimos en esta semana reunidos con importantes productores de cemento en el país, importante, y nosotros le decíamos, ven acá, y bajó algo el ¿Cómo anda la acero, cosa? y ustedes ¿Y para ahora, cuándo? como era una reunión muy formal, ellos no me escucharon la primera vez que yo hice la pregunta. Entonces me cambié de silla y bueno, mira, bajan un poquito el acero, que ustedes me dicen. Me dicen, hay que esperar, Hay que esperar. hay que esperar. Digo, sí, pero dime algo porque la tendencia está hacia la baja de la Sí. inflación. Sí. Quiere decir, me dicen, hay que esperar, o sea, no me dieron respuestas.
Y eso pues como que uno dice, pero caramba, ¿Qué está pasando aquí? ¿qué está pasando? Los fletes se están regularizando, Sí. el transporte marítimo, que son todos esos fenómenos que van ayudando a los diferentes sectores. Mira, y el impacto en los constructores de la disminución de la tasa de cambio, ¿cómo ha sido? Eso es fuerte. Recuerda que históricamente, y eso no lo decimos nosotros, eso están allí datos estadísticos, en la medida que aumente el dinero, es lo que decía, por ejemplo, tú compras una casa a un 8% y trabajas poder de un 12%, un 14%. Sí. Eso es enorme. Tú vas a trabajar para pagar intereses. Nosotros igual. Y en la medida que aumentan los precios, los intereses, en esa misma medida disminuye el sector construcción. Claro. Eso es histórico. Es difícil. Bueno. Pero en el área de la inflación también se disminuyen por mucho el poder adquisitivo de la persona. Por ejemplo, la vivienda que nosotros vendíamos a 1.800.000 pesos, hoy le estamos colocando a 3.350.000. Es lo que te digo. Una cosa terrible. ¿Cómo un pobre puede No hacer? puede, pero Pero el objetivo de ese mercado, o sea, el mercado tiene el mismo ingreso de Claro cuando que- estaba a 1.8. Sí, es que tiene trabajo. Sí, tiene trabajo. sí. Y verdad, Sí. ¿eh? No, claro, sí. Se mantiene el nivel adquisitivo de ese segmento poblacional, Claro. de Ese la segmento, población. sí. Se mantiene el mismo nivel, sin embargo, le aumentan las viviendas, le aumentan los intereses. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí entonces nos da a nosotros mucho más variedad vender los Claro. apartamentos por un lado, y por otro lado también el tema financiero es difícil. Sí. Lleva a la quiebra a muchos de ustedes, obligatoriamente. Ha habido situaciones muy difíciles. Por ejemplo, vendimos apartamentos a futuro, a 18 meses, cuando están próximos a entregarlo, cuando estamos en la construcción. Resulta que esos precios variaron. Hay que subir los precios de los apartamentos. Regularmente una persona como que puede comprarlo, pues uno discute, busca la forma y surgen situaciones. Pero ¿y si no pueden? No hay nada Si que no hay hacer. forma de que no puedan. Y No hay tampoco, nada que hacer. y Y hay tam- un contrato también preestablecido. El contrato establece el pago, pero establece que se puedan hacer cambios dependiendo si sube o no. Sí. Ah, bueno, Recuerda, porque eso recuerda también. que cuando el gobierno de Hipólito, aquella inflación que hubo enorme, Sí. hubo muchas situaciones con los constructores. De hecho, en el caso mío, nosotros prácticamente desaparecimos porque vendimos apartamentos a 700.000 pesos. Y luego para la entrega costaban casi 2 millones de pesos hacerlo. Wow. Uy. Y nosotros Sí, no contemplábamos esa cláusula. Ah, pero ahora sí. Ahora sí. Aprendieron del error, ¿verdad? Ahora, Sí. nosotros nos cuidamos, estamos llenos de situaciones en los tribunales, en pro competencia, en pro consumidor, estamos llenos de denuncias, pero salimos a flote porque nos cubrimos y no es que nosotros estamos inventando, o sea, no hay que, Sí. señores, nosotros no queremos vender caro, si vendemos barato vendemos más. Claro. Se moviliza más la venta y uno va mucho más suave. Y si nosotros no concluimos, pues nos ganamos. Hay un proyecto, Israel y don Christopher, que el gobierno hablaba de la construcción de viviendas de bajo costo a través de ustedes para entregársela a personas que calificaran, Sí. que se inscribieron muchísimas personas, de hecho. Vivienda digna. Exacto, sobre todo madres solteras y demás. Ese proyecto se quedó solamente en papel, en palabras, ¿se va a hacer, no se va a hacer o cuál es la realidad? Mira, nosotros tenemos lo que es el fideicomiso Copimecon hace varios años. A la fecha no hemos podido entregar apartamentos todavía, pero es un proyecto grande, porque hablamos de 2.400 apartamentos y hacerlo por etapa. Pero ya nosotros a final 30 de este mes o en la primera quincena del próximo mes ya entregamos los primeros apartamentos. ¿Cuántos? 144 apartamentos y comenzamos 192. Ah, miren qué bien. Sí. Eso es Y importante. ahí- El plan de vivienda. Sí, precisamente con ese proyecto Ciudad Alto de la Riviera fue que comenzó precisamente el primer proyecto que se hizo, que se inauguró o que se dio el primer Picasso como parte del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz. Es un plan que nosotros lo vemos con mucho optimismo. Recordemos que el déficit habitacional aquí en la República Dominicana es enorme. Sí, muy alto. Entonces, con ese plan no te da condiciones específicas, no te da favores, pero te busca a los clientes y le da favores a los clientes. O sea que es un plan que permite con mucha facilidad a que las pequeñas empresas se inserten
de maneras muy, muy oportunas en el sector financiero. Para hablarte, por ejemplo, de manera particular, lo que significa eso, nosotros con el financiamiento hemos tenido situaciones sumamente difíciles, sobre todo con esos condenados del Banco de Reserva, lo peor que hay como banca en la República Dominicana y lo más excluyente. Nosotros hemos tenido muchas situaciones con el financiamiento, pero si ahora nosotros logramos, no sé, debemos al banco 180, 200 millones, ya como grupo. Si nosotros logramos, pues, colocar los apartamentos que están todos colocados, entregarlos y pagarle al banco, pues no creo que nos sea muy difícil conseguir los próximos 400 o 300 millones de pesos. No debería. Si uno queda bien. Queda bien. Pero esperamos que no sea con el Banco de Reserva. Que sea otro banco. Que sea otro banco. Eso no se puede Ingeniero, negociar. al principio usted dijo que estaba como más tranquilo y realmente los que somos reporteros lo sentimos así. Antes usted hacía un informe de veeduría. Ay, sí, de ya algunas vienen, ya instituciones, salen. de Van a algunas salir. instituciones. Creo que la última pronunciamiento así al respecto que usted hizo fue en noviembre del 2020. ¡Me están sacando! Entonces me gustaría saber qué pasó. Me lo están sacando. Ok, yo sabía se que eso venía. resolvió? Mira, que estoy anestesiado. Está Somos tranquilo. esclavos de lo que decimos. Sí, ¿eh? no, pero es verdad. No lo sentimos por parte, ingeniero. Sí. Mira, déjame decirte que nosotros en estos años la pandemia nos ha debilitado, por un lado, y por otro lado tenemos una relación muy fluida con el presidente de la República. No así con los funcionarios. No así con los funcionarios. Por ejemplo, te puedo decir que hay un ministro de Obras Públicas, ¿verdad? Sí. De Lignia Ascensión Burgos. Ah, sí, ese señor. No he tenido la suerte de saludarlo. Y se supone que nosotros somos los guau de de la construcción, que somos el reguero de los constructores. Y yo creo que en el país yo soy de lo más No, de lo más visible, activo, de lo más visible en el sector. Vocero. Entonces, Vocero. yo me la desquito. Recordemos que así mismo me trataron en el gobierno anterior. No sé si ustedes supieron que a mí me sacaron No de todo. fue bien. Ay, llegó la campaña. Le di y no fue consejo. Con la verdad, por supuesto. Claro. Se supone que nosotros bajamos entre 3 y 4 puntos al gobierno anterior. Porque yo no quería a un Gonzalo Castillo como presidente. Y es fácil. Ese señor que no recibió nunca uno siendo ministro por tanto tiempo. Nos veremos más adelante con Obras Públicas. Sí, ya comenzamos los informes de veeduría. Comenzamos a prepararlo. Antes del 24 sale. Sí, mira, te lo prometo. Pero recuerda también que esos informes requieren de mucho sacrificio y de mucho costo. Y en estos momentos nosotros hemos ido trabajando con situaciones económicas muy difíciles. Entonces, para eso no aparecen apalancamiento, ni financiamiento, ¿De quién quiere que lo acabe? ni grupo que quiera ¿De quién quiere que lo aportar. acabe? No, Pero sí, pero tenemos, con el tema de las escuelas, nosotros entendemos que el presidente de la República, Luis Abinader, dio en el clavo cuando habló sobre las escuelas. Hay que hablar sobre las escuelas, hay que ver que el ministro de Obras de Educación anterior, nuestro amigo, el señor Roberto Furcal, manejó unos recursos enormes. Y están pasando unos informes que se manejaron muchísimas escuelas y que se construyeron repararon muchísimas escuelas. Y esos informes no son los que nosotros estamos manejando. No. A sabiendas, no son los que nosotros estamos manejando. O sea, que de educación el informe que se está preparando. Sí, no. Está educación, está obra pública, Ok. el Ministerio de la Vivienda. Antes recogíamos 28 instituciones. Ahora está Edesur, Ok. que ha llevado unas licitaciones con bastante transparencia. No porque tú estás aquí. Muchas gracias, Y no porque porque Mauricio así sea mi trabajamos, amigo. así Aunque trabajamos. Mauricio también se ha puesto medio compadrón, déjame decirte. No, mucho Y yo lo trabajo. suelto, Mucho trabajo. A nuestro amigo Milton Morrison, un batallador, hermano Así es. de nuestro hermano Nelson. Sí. Entonces sí se van a preparar los informes. Se van a preparar. Te estoy adelantando de educación. No creo que educación nos pase las pruebas. Por un lado. Obras públicas también tenemos algunos cuestionamientos. Y en el Ministerio de la Vivienda nos están pasando las informaciones, pero creemos que vamos a tener un informe que primero lo vamos a compartir con el presidente. Sí, claro. El compartirlo con el presidente no quiere decir que nosotros no lo vamos a emitir. Sí, va a salir. El presidente No lo te ve voy a primero, decir- lo ve primero. el presidente. No, nosotros por prudencia siempre lo hemos mandado primero a las instituciones. Yocasta Guzmán quería
que nosotros se lo mandáramos y que nos sentáramos con ella. Nosotros se lo mandamos, pero no nos sentamos con ella. Eso está muy bien. ¿Y a buscar qué? O sea, no vamos. Nosotros lo hacemos, lo mandamos, lo señalamos, nos preparamos a nivel legal, con todo. Claro. Todo periquito ahí. Y todo preparado. Pero me parece que van a surgir algunas situaciones por algunos ministerios. Educación no creo que haya manejado los recursos, porque están presentando unos temas de un desarrollo que no creo que fue así. Porque cuando nosotros hemos ido a hacer algunos levantamientos, a sabiendas de que nosotros no tenemos el manejo, hacemos sondeo, sí, claro. No manejamos esos recursos. Ojalá aparezca algún empresario o algún político del gobierno malo o de los gobiernos buenos, como quiera que sea, que quiera financiarlo, que nosotros lo aceptamos. Claro. Sueñe. Diciendo siempre la verdad. Diciendo siempre. Pero. Vamos a ver si Miriam Germán quiere. Sí, doña Miriam. Claro, para que tengan otro caso, ¿eh? Usted está precioso. Déjalo ahí. Usted está mucho más precioso. Bueno, señores. Muchas gracias. Vamos a esperar ese. Yo no sé cómo tú te puedes hacer un programa con No, porque yo miro la cámara. Las preciosas así. Ingeniero, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a esperar entonces. El informe va. Vamos a esperar el informe y vamos a darle seguimiento. Tú no eres el primero que dice eso. Los temas de transparencia, mientras más la sociedad presiona al gobierno, a este y a cualquiera que esté ahí, con estos temas se le obliga a hacer las cosas bien. No, y le ayuda. Pero no solo le ayuda. Sí, pero debo decir que no solamente el informe de veeduría está parado, también está parado los emprendimientos pyme de la construcción, está parado Formalízate Ya, porque nos lleva muchos recursos y no contamos con esos recursos ahora. Ahora sí veeduría, yo no sé si los otros van a salir, pero veeduría va a salir. Ojalá que sí. Y van a salir buenos informes. Bueno, Eliseo Christopher ha estado con nosotros, ustedes no se muevan, que todavía queda más contenido. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Hola amigos, amigas, continuamos con más en nuestra sección internacional del Repaso. ¿Qué tal Israel y Marcy? ¿Cómo están? Bueno, debemos comentar que esta semana pues inició con el funeral de Estado a la reina Isabel II, donde asistieron líderes, jefes de Estado y de gobierno de todas partes del mundo. Por la República Dominicana asistió el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, y también el presidente de la Cámara de Diputados. Como saben, solamente se permitieron 2.000 personas dentro de esos líderes y jefes de Estado, y por país solamente se aceptaron 2 personas. Así que aquello fue un hecho histórico, ese funeral realmente que conmovió, vamos a decir, no solamente a los ingleses, sino a la comunidad internacional. Una reina querida, pero también que duró 70 años en su gestión de, vamos a decir, de reinado, muy querida en su pueblo, y con ella, por eso los comentarios dicen que terminó una era y comienza otra. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Ya su hijo, el príncipe Carlos de Gales, ahora asume como rey Carlos III. Pero la entronización se dará dentro de 3 meses. O sea, ya ofrece un discurso como nuevo rey, pero formalmente dentro de 3 meses él estará asumiendo ya el reinado. La semana también estuvo un poco empañada por la tormenta Fiona, que se convirtió después en huracán. Pasó por Puerto Rico, hizo estragos, luego llegó aquí, tomó fuerza y subió a las Islas Caicos. En Puerto Rico
Como resultados, 2 muertos. En la República Dominicana, varias provincias del este. Lo que llevó a que nuestro presidente de la República, Luis Abinader, no pudiera viajar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que inició el pasado 13 de septiembre, que se extiende hasta diciembre. A nuestro presidente le correspondía su discurso el miércoles pasado. En su lugar, el discurso estuvo ofrecido por el canciller de la República, Roberto Álvarez, quien habló en representación del jefe de Estado y también del país ante esa asamblea. La Asamblea de las Naciones Unidas, la 77ª Asamblea, es el evento internacional de más magnitud en toda la comunidad internacional. Es la fiesta de los estados, es el espacio para que todos presenten sus problemas, es el lugar para también encontrar soluciones a los retos que nos entrelazan a todos los estados con todos los problemas. Así que allí estuvieron presentes unos 149 jefes de estados, de gobierno, delegaciones de países también que estuvieron presentes, cada uno con sus temas. Uno de los discursos que podemos decir que llamó la atención, como siempre sucede, fue el del presidente de los Estados Unidos de América, de Joe Biden, quien habló sobre y se enfocó en la guerra de Rusia contra Ucrania. Llamó a un genocida a Vladimir Putin y pidió a la comunidad internacional en este encuentro, en esta asamblea, de que accionaran en contra, condenando a Rusia por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido contra Ucrania. Y fíjense qué curioso que la misma comunidad internacional respondió, porque cuando le correspondió hablar al canciller de Rusia, que habló en representación de Vladimir Putin, todo el salón de la Asamblea General se retiró, se quedó solo se quedó hablando. Es decir, que eso fue una respuesta inmediata. O sea, la comunidad internacional está en contra de sus acciones, más por tratarse de un miembro del Consejo de Seguridad y que debe respetar lo que establece la Carta de las Naciones Unidas, en un principio allí de mantenimiento de la paz y de la solución pacífica de las controversias en esa carta que se debe respetar, y él debe ser el ejemplo de eso. Bueno, entonces vamos a ver cómo él actuará después que se ha dado cuenta de que todo esto pues ha fallado. En esta semana, así como tuvimos ese encuentro internacional que es significativo para toda la comunidad internacional, en México ocurrió algo que también preocupó, un desastre, que fue el tema del terremoto, el sismo, el pasado 19 de septiembre, que coincidió con la misma fecha que se estaba conmemorando del sismo que ocurrió en 1985, en el 2017. Pero ya parece, como dicen algunos amigos, amigas, que ya los mexicanos están acostumbrados a esto, pues felizmente no pasó ninguna tragedia de pérdida de vida. Siempre esto asusta, esto preocupa. En cuanto a los discursos presidenciales, no puedo dejar de señalar, de resaltar las palabras de nuestro señor canciller, que fueron muy atinadas y oportunas, refiriéndose de nuevo a la situación de Haití. Vamos a ver un pedacito. Adelante. República Dominicana considera que los esfuerzos de estabilización en Haití tienen que estar enfocados, lo hemos repetido numerosas veces, en la pacificación inmediata y en el diálogo político como únicas vías adecuadas para enfrentar la violencia y el caos. Así como lo ha expresado la representante especial del secretario general para Haití, yo quiero reiterar que las bandas criminales han aumentado su poder de asfixia en Puerto Príncipe y todo indica que la Policía Nacional de Haití no tiene la capacidad para contenerlas. Es responsabilidad de las autoridades haitianas controlar y poner término a las acciones de las bandas que están generando crímenes tan atroces
que podríamos calificarlos como de lesa humanidad. Debemos quitarnos la venda y admitir que la policía haitiana por sí sola no va a desarrollar la capacidad para garantizar el orden y someter a las pandillas. Para implementar ese necesario proceso, la resolución 2645 del Consejo de Seguridad nos coloca a la puerta de tomar las decisiones más pertinentes para evitar que la situación en Haití desborde por completo los cauces normales. Los párrafos operativos de dicha resolución adquieren vigencia real y por eso quiero resaltar los siguientes. Primero, la necesidad de prohibir sin tardanza alguna la transferencia y el tráfico ilícito de armas pequeñas, armas ligeras y municiones a todo aquel que participe o apoye actos de violencia de bandas, actividades delictivas o abusos de los derechos humanos en Haití. Y bien, amigos, amigas, continuando con más en el repaso en nuestra sección internacional, ahora vamos a hacer un paréntesis, vamos a hablar de algo muy importante, vamos a hablar de la provincia Espaillat, Moca. Desde el Cibao al mundo, Moca brilla. Está con nosotros el director ejecutivo de la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, Ariel Liranzo, mi compañero y amigo mocano. Estamos aquí para hablar un poquito de ese viaje de retorno 2022, que es una costumbre, un viaje cultural que siempre organiza la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo con más de 31 años de su creación. Bienvenido, Ariel. Muchísimas gracias, Lucy. Muy buenas noches a los amigos televidentes de este importante programa Repaso en este segmento tan especial de noticias e informaciones de carácter internacional. Gracias. Un gusto estar compartiendo con usted en este importante programa. Bien, cuéntanos, el viaje va a ser entonces, el viaje de retorno que estamos organizando será el 2 de octubre. Cuéntame qué más hay contemplado. En efecto, la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo está inmersa en el proceso de organización de lo que será su viaje de retorno en su edición número 31. El viaje de retorno de la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo está considerado como uno de los eventos de confraternidad más importante que se realiza en nuestra provincia. Y esto, Lucy, porque este viaje es el punto de reunión entre los mocanos que en un tiempo decidieron salir de la provincia, que retornan a su terruño a juntarse con aquellos amigos y familiares que se encuentran en el lar nativo. Este evento se ha convertido en toda una institución a través de los años y en esta oportunidad la asociación está inmersa en celebrar por todo lo grande con el eslogan Moca Brilla esta importante actividad de carácter cultural. Así es, invitamos a todos los mocanos residentes en Santo Domingo y en el exterior, los que viven en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, que vengan y se sumen a este viaje de retorno 2022 el 2 de octubre. Así es, importante, Lucy, resaltar que el viaje de retorno ofrece numerosos atractivos para las personas que quieran asistir de aquí de Santo Domingo. Tenemos autobuses disponibles, el costo es 1.500 pesos por persona. Okay. Las boletas están a la venta en la oficina de la Asociación de los Mocanos Residentes de Santo Domingo, ubicada en Gascue, en la calle Juan Sánchez Ramírez, esquina Mahatma Gandhi, número 40. Pueden contactarnos a través de nuestro número de teléfono 809-534-4017 y a través de las redes sociales. Dentro de los atractivos tenemos exhibiciones culturales, gastronómicas, un pasadía bailable y una serie de sorpresas que tenemos para todas las personas interesadas en ser parte de esta grandiosa experiencia. Así es, muchísimas gracias Ariel Liranzo, y cerramos este segmento con este video de los mocanos. Gracias y les esperamos. Continuamos. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama.
gracias por continuar con nosotros en el repaso. Esta también ha sido, a pesar de todo, la semana del inicio del año escolar. Sí, inició el año escolar. Por fin, y qué bueno. En algunas escuelas, ¿no? En otras donde lamentablemente se han estado utilizando como albergues, todavía no se ha podido iniciar. Que no se entendió Fue una mucho. crítica, eso, lo que tú ibas a decir del ministro. Para que la gente lo entienda. Lo que no se entendió mucho fue el comunicado de educación diciendo que utilizaran las escuelas como última opción. Y siempre ha sido así. Hay que aclarar eso. Yo trabajé en gestión de riesgo. Yo trabajé en la defensa civil. Y siempre ha sido así. El último recurso que debe utilizarse son las escuelas. Lo primero es la casa de familiares y amigos. Los centros comunales las iglesias. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Clubes. Lo primero es que las iglesias, los padres y los pastores, no creas tú que lo permiten. Olvídate de eso. Es una crítica que quiero hacer. Las iglesias, que se supone que son lugares donde Dios está ahí, metido ahí, que vive ahí, son las primeras que deben abrir sus puertas para apoyar a quienes lo necesitan. Mentira de Satanás. Son las primeras que cierran su puerta en esos momentos. Y eso está visto. Tal vez de 5, una, o un pastor o un sacerdote lo permite. La mayoría no lo permiten. Porque además es un riesgo. Y es verdad. Tú tienes una persona que sale de su casa que si perdió su hogar, va a durar meses ahí hasta que consiga donde Para tú sacarlo, tienes que buscar dónde tú lo vas a llevar. Entonces, lo que el ministro dijo es así. En última instancia son las escuelas. Él dijo lo que se ha hecho siempre, pero no lo supo decir. Ese es el tema, que no lo supo decir, pero realmente y después no lo es supieron así. Explicar. Sobre todo, que es lo que ha pasado aquí, que nunca saben explicar. No lo supieron explicar. Es así, en última instancia son las escuelas lo que se toma como albergue, no refugio, porque eso no es refugio. La palabra refugio es otra cosa, porque aquí se habla de refugio, albergue, que es un lugar de paso, donde usted va por X tiempo y se va de ahí, simplemente para guarecerse de un agua o de lo que sea. Entonces, eso fue lo que pasó con el ministro. No supieron explicarlo, pero no está mal. Y menos en el momento donde estamos al inicio de un año escolar. Tú permitir que una gran cantidad de personas lleguen a esas escuelas iniciando un año escolar, nadie lo va a sacar de ahí. Tú puedes estar seguro que los primeros 2 meses se van a perder de clase. Entonces, eso había que evitarlo. Pero también volvemos al punto del primer bloque, el tema de la planificación. Es que tú llevas a una persona, por ejemplo, a una escuela, tú lo llevas a una iglesia. Ahora, ¿quién te garantiza a ti que el Estado le va a dar seguimiento a esa gente que tú No, es que eso no te lo garantiza. No te lo garantiza. Es un hijo que tú vas a adoptar, entonces. De hecho, muchos de los estudios que algunos no se han publicado de Oxfam y esas entidades internacionales hablan de que dentro de esos lugares tampoco hay una vigilancia para las mujeres, tampoco hay vigilancia para las niñas y ponen en riesgo muchas de las niñas y de las mujeres. Se pueden dar violaciones dentro de estos lugares, porque además lo ideal y lo que está establecido es que dentro de esos albergues exista vigilancia permanente por parte del Ministerio de las Fuerzas Armadas, que regularmente son las que van a los lugares junto a la Defensa Civil a buscar a esa persona para llevarlo a esos lugares ya. Entonces debe haber una protección constante, una vigilancia constante, pero no siempre se da. Como debería estar vigilándose también, y hago una crítica con mucho respeto, el tema de la recaudación de fondos y la recaudación de las donaciones. O sea, hay un momento de altísima sensibilidad, pero hay que vigilar, hay que garantizar que las personas que se están desprendiendo de lo que tienen, realmente eso le llega a las personas que lo necesitan. Eso sí hay que vigilarlo. Eso hay que vigilarlo. Eso sí, porque cualquiera se puede aprovechar ahora. Un festín ahora y todo el mundo ahora quiere donando, y la gente da, porque aquí somos solidarios. Muy solidarios, pero hay que vigilar eso. Eso estamos de acuerdo. Señores, se nos termina el tiempo. Ya no hay más que... Hay muchas cosas que decir, pero ya no hay más tiempo para decirlo. Así que gracias a ustedes por habernos acompañado, como cada fin de semana. Maxi Manzueta, Lucia Raya y quien les habla. Hemos estado con ustedes para presentarles la actualidad. Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Bye, bye.